el crecimiento integral de la iglesia, ¿cierto? Hablábamos de que la iglesia pues es un cuerpo y que por lo tanto todos, gracias, todos debemos crecer juntos. No podemos crecer unos sí y otros no, ¿verdad? Porque somos un cuerpo, si no sería un cuerpo fenómeno. Para que sea un cuerpo conforme a lo que dice la palabra, donde todos tienen por lo menos un don y donde todos son necesarios, dice la Biblia, porque la Biblia dice todos son necesarios y todos son útiles. Entonces, para que esa palabra sea real en nosotros, en esta congregación, todos debemos crecer y todos debemos desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y veíamos el domingo pasado que pues le demos oportunidad a los demás y que lo que nosotros, lo que a nosotros el Señor nos haya permitido aprender en en su iglesia, en el servicio, ¿es para qué? ¿Para que nos lo guardemos? No, ¿verdad? ¿Para qué dijimos? ¿Qué dice la Biblia? Para enseñarle a otros, ¿cierto? Para enseñarle a otros. Esa es la voluntad del Señor. Y pues en la Biblia nosotros vemos varios ejemplos, ¿sí? Y el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Moisés con Josué. Todos sabemos, todos conocemos la historia y sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿cierto? En un momento eh, de ira, ¿verdad? Moisés actúa en una forma inadecuada. El Señor le dice, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? No sé qué sintió Moisés, pero bueno, yo en mi percepción, ¿verdad? Me pongo a pensar, ay, no, qué cosa, ¿no? Pobre Moisés, porque, o sea, 40 años en el desierto. Luego llega a batallar con ese montón de gente rebelde, porque pues al pobre Moisés le hicieron hasta para vender, ¿no? Murmuraron de él, lo retaban, le exigían, ¿no? Qué no hizo el pueblo con el pobre Moisés? ¿No? Y que para el final, por una mala, Dios le dijera, o sea, después de tanto luchar y tanto batallar con ese pueblo tan rebelde por una, el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar en la tierra prometida. O sea, pónganse en los zapatos de Moisés en este momento. ¿Qué tal que Dios usted lo ponga a hacer, a deshacer, a batallar con gente rebelde y que al final el Señor le diga, no, pues, bye, ¿no? Gracias por participar, ¿no? ¿Cómo se sentiría, verdad? Sin embargo, la Biblia nunca dice que Moisés se sintió mal por eso o que Moisés le reclamó a Dios por eso, ¿cierto? Yo estuve buscando, pero pues no encontré ni una sola queja de parte de Moisés porque el Señor le dijera, ¿sabes qué, Moy? No vas a entrar a la tierra prometida. No encontré. Fíjense, número 27 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar,
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. La única preocupación de Moisés, Señor, coloca a alguien que los pastoree para que no se queden como ovejas sin pastor. Fue su única preocupación. No dijo, Señor, ¿por qué me vas a quitar? Señor, ¿por qué no yo? Si yo ya me lo gané. No, ya yo la sudé, yo ya hice. No, Moisés no actuó de esa manera. Moisés solamente le dijo, Señor, pues pon a otro para que tu pueblo no se quede como ovejas sin pastor. Y el Señor enseguida le dice, bueno, pues esa persona que va a ocupar tu lugar es Josué. Ujú. A nuestros ojos humanos, si ponemos a Josué y a Moisés en una balanza, ¿quién hizo más? ¿Quién se lo merecía más? A nuestros ojos humanos, ¿quién de los dos era más espiritual? ¿Quién de los dos era más apto? ¿Quién de los dos calificaba mejor? Y Josué, ¿por qué no? ¿Ah? Porque Josué era militar, cierto. Exactamente, por ahí va la respuesta. Porque conforme van cambiando las necesidades, Dios va acercando personas a nuestra vida para que nos ayuden a cumplir ese propósito. No es porque Moisés haya sido desechado, no es porque Moisés no haya sido apto, no es porque Moisés no haya llenado los requisitos o el estándar que Dios pedía. No tiene nada que ver con eso, simplemente porque cada uno de ellos tenía una misión especial. La misión especial de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlos por el desierto. La misión especial para Josué era introducirlos en la tierra prometida y ayudarlos a conquistar la tierra. Entonces se necesitaban líderes diferentes para misiones diferentes, ¿sí? Este pueblo, ¿se acuerdan que el domingo pasado les dije que la palabra compara nuestra vida cristiana con una carrera de atletismo, ¿no? Este pueblo literalmente iba avanzando hacia la meta, ¿sí? Y en cada estación de la meta, el pueblo iba a necesitar diferentes tipos de líderes y lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, diferentes tipos de líderes, como bien lo dijo Rafa, conforme a la necesidad de ese pueblo, ¿sí? No era siempre el mismo, ¿no? Vemos que a lo largo de la historia de Israel, primero hubo patriarcas, ¿cierto? Luego hubo un conquistador que fue un libertador, perdón, que fue Moisés, luego un conquistador, luego hubo jueces, luego hubo reyes, ¿sí? Según como iba avanzando la historia del pueblo, el liderazgo fue cambiando. Ujú. Pero pues eso estaba dentro del plan de Dios. Y así mismo ocurre en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida cristiana, pues a lo mejor nosotros hemos ido caminando en nuestra vida cristiana en manos de diferentes pastores, en diferentes lugares, ¿sí? Según como haya sido la vida de cada uno de nosotros, pero seguramente en ese lugar, ese líder era la persona que usted necesitaba en ese momento. Eso no fue un error ni fue casualidad. Esa era la persona que usted necesitaba en ese momento para guiar su vida espiritual.
pero en este momento usted está en otra etapa de la carrera, entonces necesita otro tipo de líder, ¿no? Y a lo mejor más adelante usted va a avanzar más, ¿no? Y va a llegar a otro punto de la carrera y quizás ya usted no va a estar bajo un líder, ¿no? Quizás el líder va a ser usted, ¿no? Entonces, entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que nuestra vida cristiana no es una vida estática. Nuestra vida cristiana tiene que ir avanzando, o sea, no podemos estar toda la vida en el mismo puesto, ¿sí? En el mismo punto. Nuestra vida cristiana tiene que ir avanzando conforme nuestro crecimiento espiritual va aumentando. No podemos estar toda la vida en el mismo puesto, ¿sí? Necesitamos avanzar. Y bueno, cuando digo puesto, no me refiero a puestos dentro de la iglesia, ¿no? Me refiero a puntos de nuestra vida en los cuales si yo antes era inmaduro, yo ahora soy maduro. Si yo antes no aguantaba nada, yo ahora soy resiliente. Si yo antes no emprendía, ahora emprendo, ¿no? A eso me refiero, no solamente a una posición física tal cual, ¿no? Sino a que en nuestra vida como cristianos necesitamos crecer integralmente, ¿sí? Eso con lo que batallábamos antes, yo sé que hoy usted ya batalla ahora con otras cosas, ¿cierto? Que en algo hemos crecido, ¿sí? O sea, no puedo decir que soy la misma Gerdy de hace 20 años, ¿cierto? No puedo decir, mire, usted es la misma Rocío de hace 10 años, no. O sea, todos, yo sé que todos si miramos en retrospectiva nos vamos a dar cuenta que el Señor nos ha ido cambiando, que el Señor nos ha ido moldeando y que efectivamente en esta carrera que se llama vida espiritual hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, ¿sí? Poquito a poco, este, para pues ir, ¿no? Aunque sea arrastra, gateando o como sea, acercándonos un poco a la imagen del Señor, a lo que, a lo que era el plan de Dios original, ¿verdad? Que todos estamos hechos a esa imagen y semejanza de Dios, pero que en cierta manera ha sido distorsionada por el pecado. Ajá. Pero pues ahora con Dios en nuestro corazón, esa imagen va siendo restaurada, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos con la historia de Moisés. Entonces, Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar, y tú se la darás en posesión. El Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. La palabra dice en varios versículos que bueno, ahorita no los vamos a ver, pero se los voy a mencionar, que cuando Moisés estaba este en la carpa orándole al Señor, Josué se quedaba cerca de él. Este, prácticamente Josué pues siempre estaba muy cerca de Moisés, ¿sí? Muy cerca, todo el tiempo estuvo ahí, ¿verdad? Detrás de Moisés, detrás de Moisés. Entonces, cuando Moisés recibe esta indicación, mira, Moisés, ahora sí que ya, sí, trabajaste mucho y todo, pero no vas a entrar a la tierra prometida, el que va a entrar es Josué. Moisés no le agarra coraje a Josué y dice, ay, no, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que Pues si este era mi chalán y ahora resulta, ¿no? No, Moisés no tomó esa actitud, ¿cierto? Moisés le dijo a Josué, mira, eh, Josué, esfuérzate y no tengas miedo, ¿cierto? No tengas miedo, porque así como el Señor estuvo conmigo, así va a estar contigo. Es el mismo Dios
que me dio la misión a mí y ahora te la está dando a ti. No tienes por qué temer. Y vemos una actitud de Moisés donde Moisés ni se enoja, ni le reclama al Señor, ni le agarra coraje a Josué, ¿no? Sino por el contrario, lo aconseja, ¿cierto? Lo aconseja. Dice, la promesa de Dios para Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios mismo le dice a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Porque de pronto Josué en su pensamiento pensaba, no, pues es que quien me está poniendo es Moisés. No, y Dios le dice, no, 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 no. Esto no viene por orden de hombres. Esto viene de parte mía. Y así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Entonces le dice el Señor, solamente esfuérzate. Porque para toda misión que el Señor nos dé, tenemos que esforzarnos. Para toda misión que Dios nos dé, tenemos que ser valientes. ¿Sí? Y a lo mejor nosotros en nuestro corazón no nos sentimos calificados para cumplir con lo que el Señor nos está diciendo. Quizás no nos sentimos calificados. Y efectivamente, a lo mejor no lo estamos. Pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Guíate de mi palabra y todo lo que hagas te va a salir bien. Esa es la clave. Siempre les he dicho, esa es la clave. Porque no es porque a lo mejor Josué fuera mejor que Moisés y por eso Dios lo estaba reemplazando. No, ese no era el hecho. Ninguno era mejor que el otro. Simplemente Dios en su gracia y en su misericordia quiere usar la vida de Josué, así como usó la vida de muchos otros hombres que quizás si a las demás personas que les rodeaban les hubieran pedido el punto de vista acerca de esa persona, hubieran dicho, no, pues es un cobarde, ¿no? ¿Qué hubieran dicho las personas que conocían a Gedeón, ¿no? O qué hubieran dicho los que conocían a Sansón, cómo era, ¿no? ¿Qué hubieran dicho los que conocían a Saúl, los que conocían a Salomón, sus amigos más íntimos? ¿Qué hubieran dicho? No, pues ¿cómo lo vas a poner a gobernar una nación? Por Dios, Señor, estás fuera de lugar, ¿no? Pero afortunadamente el Señor no nos ve como la gente nos ve. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente para todos nosotros. Porque si nosotros avanzáramos en la vida conforme a lo que la gente ve en nosotros, no, pues ninguno despegaría ni siquiera de su asiento. Pero afortunadamente el Señor nos ve de una manera completamente distinta a los ojos con que nos ven los demás. Y en su gracia y en su misericordia nos da las oportunidades o nos encomienda una misión a cada uno. Amén. Ahora, ¿cuál fue cómo fue la transición de Moisés a Josué? Acepta la misión que Dios le dio, ¿sí? Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, acepta la misión que Dios te ha dado,
¿Por qué? Porque tu misión es muy diferente a la que cumplió tu hermano. Tu misión es muy diferente a la que cumplió tu hermano. Si a usted hoy lo ponen a hacer lo que antes hacía otra persona, no es porque usted sea mejor, ¿sí? O no es porque el otro fuera peor. Usted simplemente acepte lo que el Señor le está indicando que usted haga, porque es una misión completamente diferente. Concéntrese en sus fortalezas. A Moisés le tocó sacar al pueblo de Egipto y recibir la ley. A Josué le tocó introducir el pueblo a la tierra prometida. Fueron dos misiones completamente diferentes. Dos misiones completamente diferentes. Si a usted aparentemente lo ponen a hacer lo mismo que hacía otro, no. Va a darse cuenta usted que las cosas van a ser diferentes. Y dé honor a quien honor merece. En ningún momento haya soberbia en su corazón de decir, Dios te desechó a ti y me puso a mí, ¿no? O en ningún momento haya en su corazón decir, pues quién es como para que ahora lo pongan a hacer lo que yo hacía, si yo soy mejor, si ya yo tengo el conocimiento, la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cuerpo tiene que crecer integralmente, ¿sí? Entonces, necesitamos ese corazón como Moisés, de en lugar de juzgar, tener envidia y pensar, ay, ¿por qué ese si yo soy mejor? ¿No? Y empezar a sacar los trapos sucios del otro. Tener el corazón de Moisés de decir, esfuérzate y sé valiente. El Señor te escogió por algo, ¿no? Y los Josués, tener el corazón de decir, pues como el Señor estuvo con él, va a estar conmigo porque es Dios quien me está dando esta misión. Y me lo está dando por algo. Amén. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Pablo y Timoteo. Dice la palabra, llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo le escribe antes de morir 2 cartas a Timoteo, donde le deja muchas enseñanzas. Y es más, le dice a Timoteo, todo esto que yo te estoy enseñando, pues también encárgalo a hombres fieles para que lo enseñen a otros. La pregunta es, ponemos a Pablo y a Timoteo en una balanza, la misma balanza donde ponemos a Moisés y a Josué. Y el Señor le hace encargos a Timoteo. ¿Está Timoteo calificado? Todos conocemos la trayectoria de Pablo, las credenciales de Pablo, los estudios de Pablo, ¿no? Ahora, con las credenciales de Pablo, la preparación de Pablo, la experiencia de Pablo, los idiomas que hablaba Pablo, ¿nos caberá en nuestra cabeza que Pablo le esté entregando el bastón a Timoteo, que era un joven inexperto?
Amén. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? O sea, que rompamos esa mentalidad que tenemos de no está calificado, no está apto, porque quizás ese es el patrón que nos habían enseñado, ¿no? Yo sí me lo merezco, tú no te lo mereces, ¿no? Y el máximo ejemplo, la siguiente, Rafa. Podemos poner en una balanza a Jesús y a los 12, que habían violentos, que habían enojones, que había rateros, que había incrédulos, como Tomás, y que el Señor les dice, a ver muchachos, a todos parejos, ¿verdad? A toda esa bola de imperfectos, el Señor les dice, muchachos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá un punto de comparación del maestro con los alumnos? La pregunta es por qué nosotros nos creemos tanto, por qué nos creemos irreemplazables en la vida, indispensables. Conocimos una vez a un jovencito que decía, no, pues es que eso no fue aquí. Cuando yo no toco, la unción no baja, pastor. Pero, caramba. ¿No? Entonces, necesitamos poner los pies en el piso. Necesitamos bajarnos de esa nube de que todos los demás son imperfectos y yo soy perfecto. Y todos nosotros necesitamos vernos como Dios nos ve y no como los demás nos ven, porque si nos miramos como los demás nos ven, entonces ya les dije, ni de la silla vamos a despegar. Pero a veces nuestra naturaleza caída hace que en todos nosotros haya ese poquito de soberbia, que todos nosotros nos creamos con la libertad de juzgar al hermano, que todos nosotros nos creamos en la libertad de señalar lo malo del hermano. Todos, sin excepción, lo hemos hecho. Todos nosotros en algún momento hemos visto a algún compañero como que no sé por qué lo tienen ahí, ya sáquenlo casi casi, y lo peor es que todos los demás se unen para que casi casi, ¿qué le pasa, pastor? ¿Es un imperfecto? Yo tengo todas las cualidades. Nosotros que estamos de este lado y a todos los conocemos, todos en algún momento lo hemos hecho. Qué triste cuando no reconocemos nuestros propios errores. Qué triste cuando nosotros mismos no nos ponemos en la balanza de decir, pero yo también he fallado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. La pregunta sería, ¿hay alguien perfecto aquí? ¿Hay alguien que no haya fallado en nada?
Pastora, yo estoy aquí en los discipulados, todos los discipulados. Miren, esta hermana ni viene, llega tarde. Pero lo que tú no sabes es que a lo mejor ella hace cosas o él hace cosas que tú no haces. Pero tú te crees perfecto porque tú sí llegas y el otro no llega. Pero por algo Dios lo tiene ahí. Él hizo algo que tú no haces. Él está dispuesto a hacer algo que tú nunca has hecho. Por algo Dios lo tiene ahí. Amados hermanos, mientras nosotros, como hijos de Dios, sigamos viendo la paja en el ojo de nuestro hermano en lugar de ver la viga que tenemos en el nuestro, nunca vamos a poder vivir en unidad. Porque cada uno se cree perfecto desde su punto de vista. Cada uno, yo estoy seguro que si yo le pongo una tarea donde diga, escriba 5 defectos de sus compañeros de ministerio, todos lo encuentran. Si le pongo una tarea al grupo de alabanza, a los sugieres, a los maestros de los niños, yo estoy segura que todos encuentran los 5 defectos en su hermano. Pero si les pongo la tarea contraria, a ver, escríbame 5 cualidades de todos sus compañeros de equipo y se los voy a dejar de tarea. Escríbame 5 cualidades. Si usted es ujier, de los otros 4 o 5 ujieres, no sé, que estén en su equipo. Si usted está en la alabanza, escríbame 5 cualidades de los otros hermanos que estén en su equipo. Sí, lo van a hacer, ¿eh? Y pídale a Dios que le revele y que le enseñe a ver con los ojos que él ve, porque estoy segura que va a haber alguien de los cuales usted, en esto no encuentro nada bueno. Estoy segura. Estoy segura. Pero lo van a hacer, ¿eh? Esa es la siguiente tarea. Porque antes de que se acabe este año, necesitamos romper paradigmas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no, nunca vamos a aprender a vivir en unidad. La siguiente diapositiva, hermano. Ahora vamos a ver el caso contrario, ¿verdad? Cuando no queremos pasar el bastón de mando. Ya vimos el ejemplo de Moisés y Josué, ya vimos el ejemplo de Pablo y Timoteo, ya vimos el ejemplo de Jesús y los 12, pero ¿qué tal el ejemplo de Saúl y David? Dice la palabra. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Esta es la otra cara de la moneda. Cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Saúl? ¿Cómo empieza la historia de Saúl? ¿Se acuerdan? ¿El pueblo lo puso? Dios lo escogió. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? A Saúl se le perdieron una burra, ¿no? Cierto, ¿se acuerdan de la historia? ¿No? Y el Señor le dice efectivamente, el pueblo quería un rey, ¿no? Entonces, pues el Señor, Samuel les dice, no, pero miren, es que
el rey los va a oprimir, les va a agarrar a sus hijas, les va a pedir impuestos. Pues, ¿para qué quieren un rey? No, pues queremos un rey. Entonces el Señor les dice, bueno, vamos a darles el rey. Y escoge a Saúl. Pero me llama la atención, ¿no? Esto lo vimos cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Me llama la atención que cuando Samuel unge a Saúl, en su primera presentación en público, Saúl ni siquiera quería salir, porque era un muchacho tímido. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Saúl ni siquiera quería salir, estaba escondido. Dice la Biblia que era un muchacho alto, buen mozo, pero era un muchacho tan tímido que ni siquiera quería salir, se escondió, ni siquiera quería así que Samuel lo presentara en público. Pero bueno, este hombre, pues fue el primer rey de Israel, el Señor, pues empezó a usarlo, porque cuando él empezó su reinado, Dios empezó a usarlo, empezó a conquistar tierras, etcétera. Pero ¿qué pasó? A Saúl luego se le subió la espuma. Ujú. Y entonces Saúl, dentro de las cosas que hizo, desobedeció al Señor varias veces. Desobedeció una vez que el Señor les dijo, pues espera que venga Samuel, sí, y ofrezca el sacrificio para que te vaya bien a la batalla. No, él no esperó que llegara Samuel, él hizo el sacrificio, cosa que solamente podían hacer los sacerdotes. Saúl mandó a levantar una estatua en el monte Carmelo de él. Saúl, Dios le dijo, pues mira, vas a ir allá, vas a destruir todo lo que encuentres en Amalek, y Saúl pues dejó al rey vivo, dejó a los mejores borregos, y después cuando Samuel va a visitarlo y le dice, Saúl, ¿hiciste lo que el Señor te dijo? No, sí, Saúl, pero el Señor te dijo que acabaras con todo. Entonces, ¿qué es ese bramido de ovejas que yo escucho? Ah, no, es que dejé las mejores ovejas para el sacrificio. Oh, ya. Entonces, Saúl no hizo lo que Dios le dijo. Es más, dice en esa porción de la Biblia que Samuel tuvo que matar al rey porque Saúl no lo hizo. Entonces vemos a un Saúl que el Señor lo saca del anonimato, ¿cierto? Que era tímido, pero tenía un gran problema. No sabía seguir instrucciones. Le decían una cosa y no la hacía. Le decían una cosa y hacía otra. No sabía seguir instrucciones, hacía lo que a él le daba la gana porque él era el rey. Ese problema a veces también lo tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor nos pone en un lugar, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, entonces nos da una instrucción y no lo hacemos porque no nos parece. Yo soy el que está aquí y sé cómo está la cosa y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, ni por qué obedecer a nadie, ¿no? Y se nos olvida y no hacemos lo que nos mandan a hacer. Entonces, este problema lo tuvo Saúl. Saúl fue desechado, dice la Biblia. Saúl fue desechado por Dios y en su lugar pusieron a David. David era un pastor de ovejas. David no tenía ninguna experiencia. Pero ¿cuál fue la gran diferencia entre Saúl y David? Que David todo lo que hacía, primero le consultaba a Dios. Esa fue la gran diferencia entre uno que nunca supo seguir las instrucciones de Dios y otro que no daba un pie si Dios no le decía. Y si Dios le decía, no, por aquí no, pases por esa ciudad, no paso por esa ciudad. Y si pasa allá, pasa allá. No hagas esto, no hagas esto. La gran diferencia entre Saúl y David. A Saúl se le olvidó de dónde Dios lo sacó. A Saúl rápido se le subió la espuma. Saúl nunca supo obedecer. Y le llegó su tiempo en el cual fue reemplazado. Y aunado a esto, en lugar de que ayudara a David, porque lo tuvo en su ejército, tuvo la oportunidad de decir, este muchachito tiene potencial,
Derribó al gigante. Dios lo usa. Lo voy a ayudar a que desarrolle eso que Dios le ha dado. ¿Qué hizo Saúl? Le agarró envidia. Le agarró envidia porque vio que tenía algo que él no tenía. Le agarró envidia porque vio que Dios lo usaba más que a él. Le agarró envidia y en lugar de ayudarle y de convertirse en un Moisés, en un Pablo, en un Jesús para David, se convirtió en un enemigo y en un perseguidor para David. Gran diferencia, ¿verdad? Y por último, para que pasemos a la actividad que necesitamos hacer, la vida cristiana es una carrera, amados hermanos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En una carrera pueden suceder muchas cosas, amados hermanos. En una carrera yo puedo avanzar, pero en una carrera yo me puedo caer. Y voy a necesitar a alguien que me levante. En una carrera yo puedo avanzar, pero puedo ver que en el camino hay otro atleta que se cayó y yo decido si me detengo un momento y lo ayudo a levantar o si sigo corriendo sin que me importe. En una carrera yo puedo ver que hay otro que corre más rápido que yo, que tiene más habilidades que yo, pero yo puedo decidir aprender de esa persona o meterle el pie para que se caiga para avanzar yo. En una carrera yo puedo ver que alguien se está quedando o que alguien va igual que yo y yo le puedo decir a esa persona, dame la mano y vámonos juntos, o le puedo decir a esa persona es que yo te voy a ganar. Todos nosotros somos atletas en esta vida cristiana, pero cada quien decide cómo corre la carrera. Cada quien decide si llega solo o si llegamos todos juntos. Y créanme que nuestro anhelo es que lleguemos todos juntos. Yo muchas veces escuché a una persona decir, no, tú te puedes subir en mis hombros para que crezcas. Pero nunca lo vi hacer algo para que yo realmente creciera. Al contrario, cuando veía que Dios me usaba, me ponía el pie. Pero nosotros no debemos tener esa actitud. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una misión diferente en esta vida. A cada uno de nosotros Dios le va a dar una misión diferente. Y la gran diferencia entre esta competencia en esta carrera de la vida cristiana y las carreras deportivas es que esto no es una competencia. Esa es la gran diferencia. Que esta carrera de la vida cristiana no es para competir. Que esta carrera de la vida cristiana no es para que ninguno de nosotros se ponga la medalla. Es para que Dios se ponga la medalla. Esa es la gran diferencia entre la carrera deportiva y la carrera que nosotros estamos corriendo. Que aquí el único que va a ser amedallado por medio de la carrera que nosotros corramos es el Señor, porque a Él le pertenece toda la gloria. Entonces, amados hermanos, meditemos en esto que el Señor nos está hablando y vayamos a la presencia del Señor y, y veamos, ¿verdad? Si nosotros somos Moisés o somos Saúl, si nosotros realmente estamos viendo a los demás con los lentes del Señor, amén. Ahora sí, entréguenme su tarea.
Y los que no lo trajeron ya saben que les toca los atoles, ¿eh? Yo lo dije, ahí está grabado. No crean que esto se va a quedar así porque si no, no lo van a traer nunca. Todo el que no haya traído la tarea, hermana Ever, hagamos una lista de todos los que no trajeron la tarea. Y entre todos los que no trajeron la tarea y los que no vinieron, les tocan los atoles.